tiene que ver con el sistema olfatorio, pero una vía de proceso diferente. El sistema olfatorio y el sistema gustativo tiene una conexión marcadísima en la ínsula. Por eso ustedes van a ver, si ven pacientes con crisis convulsivas de la ínsula, que una de sus manifestaciones son gustativas y olfatorias. Digamos, la crisis inicia con síntomas olfatorios, los síntomas gustativos, que le sabe boca raro, que no sé qué, o que huele raro, que no huele raro, que no huele raro, y que tiene una ¿okay? Eso es un síntoma sugestivo de una crisis convulsiva. Muy bien, el sistema gustativo, ustedes saben cómo el olfatorio puede estar localizado. No hay que ser doctor o doctora para saber dónde está localizado. Si fuéramos ingenieros, pues no está en la boca, ahí está. Y en la punta de la lengua también está, mejor, ¿cierto? Pues sí, el sistema gustativo tiene su representante en esta estructura maravillosa que se llama el botón gustativo. Nosotros tenemos cientos de miles de botones gustativos localizados en toda la mucosa oral, fundamentalmente o principalmente en la superficie de la lengua y en el velo del paladar, en la orofaringe y en la parte superior del esófago. Ahí se encuentran los botones gustativos. Repito, la mayor parte de ellos localizados en la superficie de la lengua. ¿Okay? Y de estos, gran población de estos botones se encuentran más en la parte anterior de la lengua, lo que llamamos la punta de la lengua. ¿Qué es un botón gustativo? Es un grupo de estructura formada por células que se llaman neuroepiteliales, porque dicen que es como un epitelio, dicen que es como una neurona, entonces que a lo mejor llamarlas neuroepiteliales, que forman una especie como de ajo, una especie como de limón, ¿de acuerdo? Que tienen en la parte de arriba una pequeña cavidad. Es una pequeña cavidad donde las células neuroepiteliales tienen unas estereocilias y hacen contacto con quién? Con la saliva. La saliva, así como el moco en la mucosa olfatoria es importante, la saliva juega un papel crucial en el gusto. Esta saliva ayuda a transportar las sustancias que estamos ingiriendo y también es el sitio, es el medio donde esas sustancias están allí suspendidas y van a interactuar con los receptores que están aquí en estas microvellosidades. Entonces, hay una interacción entre las sustancias que estamos ingiriendo, estas microvellosidades, y se produce un estímulo nervioso. Como se produce un estímulo nervioso, ese estímulo nervioso va por las membranas de estas células. Aquí se llama, repito, neuroepiteliales. ¿Okay? Entonces son una especie como de un ajito, ¿de acuerdo? Y si ustedes se acuerdan como es un ajito o una mandarina más fácil, pues digamos que cada casquito sea un tipo de células neuroepiteliales que se han clasificado en tres tipos, 1, 2 y 3. O también las clasifican por la coloración, claras, medias y oscuras. Y se ha venido estudiando cuál es la función de cada una de ellas. Digamos que simplemente voy a mencionarlo de manera global. Todavía faltará corregir. Pero se dice que, por ejemplo, la zona tubo, que son de las más abundantes, son las células que ayudan a sostener y también interactúan con el sodio, o sea, la sal, en el ácido. Las dos tienen otra función para detectar otro tipo de sabores. Se dice que las tres son las menos abundantes, no están muy claras su función desde el punto de vista de detección de sabores, pero están ahí y deben cumplir alguna función clara. Digamos que tengamos presente que son células neuroepiteliales caracterizadas histológicamente por la coloración y se clasifican en unos tres por el tipo de función que tienen. Aquí habrá una membrana que cubre todo el botón gustativo y en la parte de abajo tenemos unas células basales, igual que la mucosa olfatoria. Y aquí habrá pues una membrana basal. Estas células basales son células mesenquimatosas que se reproducen y van cambiando las células neuroepiteliales. Nosotros tenemos
olfatorias que tienen tiempo de vida. Bueno, aquí tenemos células neuroepiteliales que tienen tiempo de vida, pues bueno, y son reemplazadas a raíz o a través de las células basales, que son células claves para mantener el receptor. Bueno, entonces tenemos estas células neuroepiteliales con este orificio, este botón gustativo, repito, la saliva jugando un papel fundamental, se activa esto y como ustedes se dan cuenta, a diferencia del olfato, el botón gustativo es un receptor que no pertenece a la neurona como tal. El olfato es la misma neurona del receptor, como en el olor. Aquí el receptor es, digamos, diferente a la neurona. Y ustedes ven aquí, en este superesquema, ¿no? Las neuronas, las dendritas de esas neuronas haciendo sinapsis con estas células neuroepiteliales. Entonces aquí se libera un neuropéptido, un neurotransmisor, se activan estas fibras gustativas. Entonces ustedes se imaginan que tenemos una cantidad de botones gustativos en la cavidad oral, faringe, esófago. De cada botón gustativo saldrán varias fibras aferentes, cuya dirección será el cerebro. Entonces, dependiendo de la región, esa cantidad de fibras aferentes pues se va a reunir y van a formar un nervio o una porción de un nervio que lleva información gustativa. Para nosotros, tres grupos de fibras acompañan, o mejor, tres nervios gustativos. Tres regiones gustativas forman parte de tres nervios. El séptimo par, nervio facial, el noveno par, el glosofaringeo, y el décimo par tripal. ¿Qué quiere decir? Que por el nervio facial, además de llevar la información motora, va a viajar información gustativa. Por el noveno par, además de información eferente, va a ir información gustativa. Y por el décimo, lo repito, son los botones gustativos. Imaginémonos 100.000 en la superficie de la lengua y ahí saldrán un poco de fibras que se reúnen con unas unas y van a formar un nervio que va a acompañar el séptimo o el noveno del décimo. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el botón gustativo. Este es un ejemplo, la maravilla de estructura. Estos botones gustativos se activan por canales de sodio o canales de potasio, de hidrógeno, o también a través de la proteína G, dependiendo del tipo de sabor. Entonces, para ácido se dice que son los canales los que se activan. Para otros sabores, como que está ahora incluido, que se llama el umami, entonces utilizan la proteína G. Aquí en este esquema, ustedes observan muy bien una célula neuroepitelial. Entonces aquí están los receptores, unos son canales, otros usan la proteína G, y como ustedes se dan cuenta aquí, se señala que los canales de sodio y calcio se activan por sodio como tal, sal, y por ácido. Aquí ustedes tienen que estos receptores que utilizan la proteína G se activan a través de sabores como el dulce, el amargo y el umami. Entonces, dependiendo de los receptores, entonces se dice que hay esa característica. Entonces, básicamente, unas sustancias actúan al receptor utilizando la proteína G, que va a hacer entonces un cambio intracelular que va a producir el potencial de acción. Repito, el dulce, el amargo y el umami. Umami es como el de la soya. Y aquí el ácido y el sal son canales de sodio. Entonces se activa, se produce potencial de acción. En la parte inferior de estas células se activan los canales de calcio que penetran a la célula. Aquí están las vesículas sinápticas, y entonces esas vesículas se acercan a la membrana postsináptica, liberan el neurotransmisor y actúan sobre receptores postsinápticos, que son las neuronas que van a llevar la información hacia el neuroeje. Se dice que de las sustancias más prominentes aquí se encuentra la serotonina. Por eso algunos medicamentos que somos nosotros, entre otros que afectan la serotonina, pueden producir algún cambio de gusto. Hay medicamentos, ¿no?, que no tengan que ver con la serotonina, pero que afectan mucho el gusto.
Entonces, se activan aquí, repito, usando por la proteína G, los que son el dulce, amargo y umami, y los otros son el directo, y se va a producir esta cascada de potencial de reacción. Entonces, se han venido estudiando los genes de estas células neuroepiteliales y se ha podido establecer, parecido al olfato, que esas células, esos botones gustativos están también organizados genéticamente. Entonces aquí tenemos nosotros básicamente un botón gustativo, se activa aquí y aquí viene la sinapsis y se va a producir entonces el impulso nervioso que va a llevar la información. Se describen diversos tipos de genes, normalmente es que se lo sepan, no sé, pero están organizados de esta manera. Entonces hay botones gustativos que expresan más un gen que otros, entonces los que están hacia la parte anterior de la lengua, que son muy abundantes, expresan estos tipos de genes, los que están hacia los lados expresan otros tipos de genes, y los que están atrás expresan fundamentalmente otros tipos de genes. Con los receptores, ¿qué hace eso? Que, digamos, desde el punto de vista del sabor, la lengua esté organizada también. Nosotros detectamos mejor el sabor dulce y salado en la parte anterior de la lengua. En las películas muestran, cuando son películas de coqueros, que son muchísimas, que son la coca, se ponen la punta de la lengua, no tengo ni idea, nunca he visto la coca. No sé a qué sabrá, pero ahí se la ponen la punta de la lengua. Ese es como dulcecito. Aquí está. A los lados hay receptores, botones gustativos que detectan más el ácido. Y hacia atrás se dice que están los receptores que detectan más el amargo, los sabores amargos. Muchos de los sabores amargos son nocivos para nosotros. Por eso dentro de la información gustativa va información al tronco cerebral para desencadenar la náusea y vómito como mecanismo de defensa. ¿Ok? Entonces recordemos que esos botones gustativos genéticamente también están organizados por receptores y forman un mapa allí en la superficie, por lo menos es donde más se ha estudiado en la superficie de la lengua, porque es donde hay más receptores. Pero recuerden que en el pelo del paladar, en la orofaringe, en el esófago, en la laringe también, en la parte superior de la laringe, tenemos en la epiglottis, tenemos receptores gustativos. Aquí están los diferentes tipos de receptores, simplemente para señalar a ustedes que están ahí señalados, estudiados, son diferentes unos y otros, organizados en la superficie de la lengua. Un elemento clave es la saliva. Es la saliva para el mecanismo de reconocimiento de los olores. Si no hay saliva, se pierde esa capacidad. Si no está la capa de moco que cubre el epitelio olfatorio, se pierde la capacidad olfativa. Entonces es importante mantenerlos hidratados. Muy bien, estos botones gustativos en la lengua, no en las otras partes, se organizan en lo que llamamos papilas gustativas. Entonces nosotros tenemos papilas gustativas en la superficie de la lengua. No tenemos papilas gustativas en el pelo del paladar, en la faringe y en el esófago. No tenemos solamente los botones gustativos externos. Las papilas gustativas se llaman así porque agrupan botones gustativos. Entonces, digamos, hay 4 o 5 botones gustativos en un solo sitio y se llama eso papila gustativa. Y de acuerdo a la forma que tengan, se llaman papilas fungiformes, foliáceas o circunvaladas. Circunvaladas es lo que está en las valléculas, perdón, aquí, que es lo que está dentro de la labelo. Esta parte por delante de este triangulito le llamamos la parte anterior y esta parte le llamamos la parte posterior. Pero decimos que este es el dorso de la lengua. Dice que este es el dorso, es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces aquí se asocian varios cientos de receptores gustativos y llamamos a eso papila circunvalar. Aquí en los lados, en la serie de surquitos, y a estas papilas que están aquí, o estos botones que se asocian, los llamamos circunvaladas, y aquí la mayor cantidad de receptores se asocian, 4 o 5 botones gustativos, formando las fungiformes. Es por la característica histórica.
así. Entonces se distribuyen botones gustativos por su receptor, pero histológicamente van abundante con las papilas puntiformes, foliáceas y cinturales. ¿De acuerdo? Aquí, tomado de algún texto, esto es una cosa de anatomía, ustedes ven ahí la vela igual, la dorso de la lengua, y entonces las papilas son congénitas. Entonces, ¿qué ocurre? De los botones gustativos que están en la mitad anterior de la lengua, que está media lengua por delante de la lengua, estos botones gustativos asociados con papilas fungiformes. Y ahí salen, repito, gran cantidad de dendritas que se reúnen y van a formar un nervio que se llama el nervio cuerda del tímpano. Entonces, de esa gran cantidad de fibras se forma un nervio que en realidad se le pega al nervio lingual, ustedes lo tranquilo en cara, ¿no? El nervio lingual se desprende el nervio lingual y va a formar nervio cuerda del tímpano, que está pintado aquí. Se llama nervio cuerda del tímpano, ¿por qué? Porque pasa por el tímpano, pasa en el tercio superior del tímpano, por ahí pasa. Se mete al conducto del facial y se le pega al nervio facial. Los cuerpos de esas neuronas están en un ganglio que se llama ganglio geniculado, que está en la rodilla del conducto facial. Geniculado de rodilla. Entonces, ahí están los cuerpos de esas neuronas. Entonces, de media lengua, de los 2/3 anteriores de la hemilengua izquierda, se reúnen las fibras, van por el nervio igual, se desprenden, forman nervio cuerda del tímpano, penetran al oído medio, al conducto facial, ahí está el cuerpo de esas neuronas, y se continúa como dendrita, aquí vía, ¿de acuerdo? Y va a tomar el séptimo par, penetra el tronco cerebral por el circo córtico inferior y termina en el núcleo solitario en la parte superior del núcleo solitario. De media lengua, 2/3 anteriores al núcleo solitario, parte superior del mismo lado. ¿Okay? Lo mismo ocurre con otro lado. Si a una persona se le afecta el nervio facial, entonces se le afecta también el músculo. Usted ve a una persona con parálisis facial periférica, pregúntenle, ¿y el sabor de las cosas? ¿Y qué le van a decir? Y sí, ¿verdad? Muy bien. Del tercio posterior de la lengua, perdón. Del tercio posterior de la lengua. De las valléculas, el tercio posterior. Salen fibras, de esos botones gustativos, se reúnen, ¿de acuerdo? Esas fibras se reúnen, acompañan al noveno par, ascienden por el noveno par. El cuerpo de esas neuronas está en un ganglio que se llama ganglio petroso, que está en el agujero yugular, por el lado posterior. Penetran por el noveno, acompañan al noveno, penetran. Ustedes recuerdan que el noveno está en la medula o bulbo raquídeo, entonces penetra por ahí y termina en la parte superior del núcleo solitario. ¿De acuerdo? Entonces es justo, pero va por otra vía y termina en el mismo núcleo solitario. Y por último, el tercio del esófago, de la pared posterior, de la faringe, de la orofaringe, la limbofaringe, salen fibras gustativas que se reúnen, forman parte del nervio del décimo par, acompañan al décimo par en vía ascendente. El cuerpo de esas neuronas está en un ganglio que se llama el ganglio nodoso, que está en el agujero rasgado posterior o yugular, penetran a la medula o bulbo raquídeo y ascienden y terminan en la parte superior del núcleo solitario. ¿De acuerdo? Y nos queda una porción y es el velo del paladar. Les mencioné a ustedes que en el velo del paladar también hay botones gustativos. No tan abundantes como en la lengua, pero hay. De esos botones gustativos salen fibras que se reúnen y hacen parte de este nervio, que se llama el nervio petroso,
superficial mayor. Ese nervio petroso superficial mayor, a lo mejor esas fibras que hacen parte del nervio petroso superficial mayor van hacia el oído, se le pegan al nervio facial, sus neuronas tienen el cuerpo aquí, en el mismo ganglio geniculado que las otras que vienen de los 2/3 anteriores de la lengua y continúan con el séptimo. Quiere decir que por el séptimo par viene información gustativa de los 2/3 anteriores de la hemilengua del mismo lado y del hemipaladar blando del mismo lado. Pues así llega la información al núcleo solitario, porción superior del núcleo solitario. Supernúcleo. Entonces, una paréntesis aquí, el núcleo solitario, aquí ustedes lo ven, en la parte de arriba, tiene que ver con el gusto. La parte inferior del núcleo solitario no tiene nada que ver con el gusto, tiene que ver con los reflejos viscerales, cardiovascular, respiratorio. Si se nos daña el núcleo solitario, chao, se acabó todo. ¿De acuerdo? Aquí este núcleo ayuda a regular frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, es claro. ¿De acuerdo? La información llega entonces a la parte superior del núcleo solitario que está en la mente. Y de aquí salen fibras, como ustedes lo ven aquí, salen fibras que ascienden. Aquí hay discusión de los neurofisiólogos y demás, pero bueno, ascienden. Aquí ustedes ven en el esquema que lo que más se acerca, ascienden las fibras y terminan en dos tálamos. Derecho, el lado opuesto y el mismo lado. En el núcleo ventral posterior y medial del tálamo, donde termina la información proprioceptiva de la cara. Entonces aquí tenemos núcleo ventral posterior y medial, y a partir de ahí, como les mencioné, la información va al lóbulo de la ínsula, lo ven aquí pintadito, y al lóbulo parietal. Y aquí se integra a nivel cortical información gustativa que proviene, repito, del núcleo solitario del mismo lado. Recuerden ustedes que tenemos una estructura que se llama cuerpo calloso que une, conecta esta ínsula con la ínsula del lado opuesto. Por eso la información gustativa es biemisférica. No es que yo me pongo un pedazo de lechuga en un pedazo de la boca, entonces el otro hemisferio se activa, no, llega bien. ¿Okay? Entonces, en resumen, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la información de los 2/3 antes de la lengua, y aquí no lo puse, pero pongámoslo, velo en el paladar. Entonces tenemos que va por el séptimo, igual núcleo solitario, del tercio posterior de la lengua, incluye las valléculas, entonces va por el noveno y termina en el núcleo solitario, y de la epiglottis viene esófago, entonces va hasta el décimo, va por el décimo al núcleo solitario. Todo va al núcleo solitario. Y a partir de ahí, como les mencioné, todo va al tálamo. Todas las referencias van al tálamo. ¿El tálamo del mismo lado o por lado? De ambos lados, mira, aquí se pinta que llega a ambos tálamos. O sea, de un solo núcleo a ambos tálamos. Ajá. Eso es lo que se dice. Muy bien, de un solo núcleo solitario a ambos tálamos. Ah, no, de aquí, de cada tálamo, ya de cada tálamo va a una ínsula del mismo lado. Mira, aquí está solitario, va al tálamo del lado de allá y va al tálamo del lado de aquí. Y de este tálamo va allá y de este tálamo va allá. Pero además, las dos ínsulas están conectadas entre sí por el cuerpo calloso. ¿Okay? Entonces tenemos ahí el tálamo y del tálamo entonces va al complejo de la ínsula y va, aquí está, esa ínsula y corteza frontal y el hiperfrontal, y de ahí también va al hipotálamo y al complejo amiloide para garantizar una cantidad de reflejos. Aquí, repito, se integra también parte de la información olfatoria en la región del cortical también, que tiene que ver mucha interacción con la información gustativa. Y hay un sistema aferente que se llama, que se describe por algunos, no lo describen aquí, lo describimos, pues, tenga presente, que se llama sistema trigeminal quemosensitivo. Es un sistema que como que combina tanto la parte familiar como el gusto, y es el que es desencadenado por el olor o el sabor.
Por ejemplo, el amonio es más olor que sabor, pero la capsaicina es más sabor que olor. La capsaicina es la que se encuentra en el ají, que usamos nosotros para el manejo del dolor. El vinagre todos lo olemos y también lo saboreamos, ¿de acuerdo? La polución, las sustancias, el dióxido de carbono, estas son sustancias que estimulan la mucosa olfatoria y estimulan la mucosa gustativa y desencadenan una serie de respuestas, en general son respuestas viscerales, congestión nasal, aumento de la salivación, tapazón nasal. Y si la respuesta es muy marcada, pues puede haber lo que llamamos una anafilaxis, edema, meningitis, edema, orofaringe y demás. Entonces son sustancias que, como que, digamos que la capsaicina que está en el ají, en los tacos, órale, lo comen, lo muerden y la respuesta es un lagrimeo, enrojecimiento y demás. Y si es muy fuerte, terrible. El vinagre, el cuerpo lo vuelve uno y produce una respuesta. Muy bien. Muy bien, ustedes sin leer aquí, si no leer, no leer. ¿Qué le viene a la lengua? Lisa, una lengua lisa. ¿Qué tiene esa lengua? Lisa. ¿Tiene agüita? Tiene agüita. Está hidratada. Saliva, muy importante. Dice aquí, un hombre de 64 años tiene cabal. Esto es como bien, con una dolorosa, lisa, lengua roja y una sensación verde, ¿de acuerdo? En los labios. ¿Okay? Al examen biológico no se encontró nada. Entonces, cuando ustedes vean esto, saque la lengua, así como lo ven caminando, saque la lengua. Si está listo, entonces eso es muy importante. El líquen planus oral es una manchita blanca, aquí en esta mancha. El síndrome de Sjögren, aquí se escribe Sjögren, es un síndrome que se caracteriza porque no se produce, la boca es seca, las uvas son secas. Entonces tiene saliva, eso no puede ser. El carcinoma, bueno, no, eso no. Anemia perniciosa, vamos a ver, mi amiloidosis es una enfermedad que se describe, como dicen algunos, es un misterio encerrado en un enigma. Muy claro, ¿de acuerdo? Esto es anemia perniciosa. ¿Qué quisiera anemia perniciosa? Anemia. ¿Cuánto hay? ¿Y perniciosa? Glóbulos rojos grandes. ¿Sí? Parecido a la que produce una lesión. ¿Se acuerdan la marcha que les mostré los señores de gimnasio? Deficiencia de vitamina B12, pero se manifiesta en la lengua. La vitamina B12 cumple múltiples funciones, una muy importante en el nervio óptico, muy importante. Y otra aquí, en la lengua, miren ustedes. Entonces dice aquí, la más, tiene rositis atrófica, como se muestra por la pérdida de las papilas linguales, no se ve nada, y le he encontrado entonces niveles bajos de vitamina B12. Entonces la vitamina B12 es muy importante. ¿En qué alimento se consigue vitamina B12? En todo. Como visita. Muy bien, ¿qué es la lengua? ¿Qué le ven? ¿Se le ven las papilas? Sí, se le ven las papilas. A diferencia de esta. ¿No se le ven? Aquí se le ven. ¿Qué más le ven? ¿Qué? ¿Roja? Amarilla, ¿no? La lengua roja con un borde amarillo. Eso es claro. En alguna época hubo una de mamá que decíamos el olor de la falla vaca. El olor de la falla vaca. Se acercaba y decía, huele a falla vaca. Oh, por favor. Y se lo dejo otra vaina. Dice aquí, una persona de 26, ¿qué? Un señor también de 26 años. Joven, 26 años. Llegó a las urgencias con historia de 2 meses de alteración del gusto, ¿okay? Asociado a esto es malestar general, weight loss,
y calambres. Aquí ponen calambres musculares. No sé si hay otro calambre que no son musculares, pero bueno, más o menos. ¿Ok? Y entonces se observó esta vaina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean esto así, mírenlo bien por favor, cuando vean esto así, no es candidiasis, ni tampoco es tal líquido, es estomatitis por uremia, la uremia por los. ¿Uremia saben qué es? Falla renal. Falla renal, si se acuda, pues se acuda. Pero si es falla renal crónica, le llamamos uremia, porque se aumentan las urias. Entonces, esto se ve mucho. Pues, ya vemos gente que tiene falla renal sin tratamiento, muchos con falla renal crónica, hemodiálisis. Digamos que esto se vería con la necesidad. Y saque la lengua y es donde ya puede pensar. ¿Qué hacemos aquí? Pues le medimos la función cardíaca. ¿Qué le hacemos? Le mejoramos la función cardíaca. ¿Qué le va a pasar? Se le quita esta vaina. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y miren esto, abra la boca. Tan feo, ¿no? Mejor cierre. ¿Qué pasó? Una señora de 55 años fue llega, ¿cómo se llama? Admitida al hospital porque tuvo un trauma, un crash. ¿Qué es un trauma? Se cascó durísimo en las piernas por un accidente de vehículos. Entonces se hizo una infección. Y entonces es una infección que era resistente a múltiples antibióticos. Entonces le dieron otro antibiótico y le empezaron a hacer seguimiento con el nuevo antibiótico y encontraron que el paciente se quejaba de náuseas, mal sabor en la boca. El mal sabor se dice en la boca, mal sabor, pero bueno, mal sabor en la boca. ¿Okay? Cuando hay mal sabor decimos disgeusia. Disgeusia es como sabor desagradable. ¿Okay? Después de empezar con una semana de tratamiento, se le mejoró la vaina de la pierna y la cosa, pero me pareció esto. Entonces, miren ahí ustedes, miren aquí, diferente, ¿no? Y aquí, diferente. ¿Sí se dan cuenta? 3 lenguas en la misma clase. No, por favor. Esto, cuando ustedes vean así, así, con una historia de que está recibiendo antibiótico. Si es que no, es que yo vengo de no sé dónde, antibiótico no, pues es un antibiótico. ¿Qué no toma antibiótico? No importa, es un antibiótico. Es tetraciclinas. Tetraciclinas son antibióticos. Los más viejos es la penicilina. Y hay mucho bicho que es resistente a la penicilina, entonces ya no se usa casi por primera vez en la estancia. Lo mismo pasa con las tetraciclinas, no se usan mucho. Bueno, en general, digamos, intrahospitalario, porque muchos bichos son resistentes a la tetraciclina ambulatoriamente e en dermatología la usan mucho. Entonces aquí está una respuesta que reduce mal sabor secundario a un antibiótico, en este caso a las tetraciclinas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Dejamos el profesor muchas gracias.